Muy buenas, queridos amigos. Saludos, mi gente bella. Estamos de nuevo reunidos aquí en Entre Amigos con su servidor Robert Sánchez. Y seguimos con este episodio o estos episodios que hemos traído como el tema de yo nací así o no nací para. Y Andrés nos ha ayudado a entender un poco acerca de las reglas de vida y cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo vienen todas esas cosas. Ya hemos estado explicando en el video anterior, un poco Andrés se ha estado explicando sobre estas situaciones que se nos presentan en eh, en, en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahora mi amigo Andrés va a saludarles y va a continuar una vez más con este tema que hemos preparado para ustedes. Sí, es un placer de compartir aquí y gracias Robert, de verdad, de usar este espacio para elaborar un poco más acerca de lo que nosotros ha hablado en el episodio anterior. Y también quiero decir que, bueno, estamos afuera de Copenhague en casa de verano, entonces si escuchan algún ruido o algo pasa, perdónanos, estamos aquí solamente para probar y bendecir con lo que tenemos. Y entonces muchas gracias por su paciencia y queremos que ustedes puedan disfrutar con nosotros durante este tiempo. Y bueno, para continuar donde terminamos, en el último episodio, ¿Sí? yo hice un pequeño introducción con Robert acerca de ese árbol eh, cognitiva que se llama, el árbol cognitiva, que es como una manera de expresar y mostrar cómo pensamos y Ujú. por qué pensamos en la manera que pensamos. Que no todo fue como una casualidad, pero todo tiene una razón y todos nuestros pensamientos han llegado de una, unas reglas de vida que Ujú. son fundadas en nuestras raíces, nuestra creencia como personas. Sí, vamos a ver un poco más sobre ese árbol que me llamó bastante la atención, esa comparación que tú hacías, que tal vez las raíces y el tronco y las hojas a veces se asemejan a nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro estado de ánimo. Y sí hablábamos de que a veces las reglas de vida pues nos limitan y nos roba pues la posibilidad de crecer, de cambiar, de aprender, ¿no? Porque siempre dice, como dice el tema, yo nací así. Mm. Entonces, si yo nací así, no voy a cambiar. O yo no nací para esto, para estudiar, para casarme, porque hay un pensamiento que parece que gobierna eso, ¿no? Que eso sería más que todas las raíces, ¿o cómo es, Andrés? Sí, es para ir un poco más atrás, para explicar de nuevo, el árbol es para mostrar que nuestros pensamientos tienen diferentes niveles y para cada nivel es más difícil de identificar la idea, el pensamiento. Ujú. Entonces tenemos los hojas, los frutos del árbol, que son como nuestros pensamientos automáticos que son muy fáciles de identificar Ujú. cuando viene. Y muchas veces viene cuando estamos en situaciones que gustamos o que no gustamos. Es como muchos pensamientos que vienen y muchas veces nosotros reacciona con estos pensamientos automáticos. Ujú. Por ejemplo, como el ejemplo de Robert en el episodio anterior, él estaba hablando acerca de cuando él quería hacer su licencia para manejar en Dinamarca. Él hizo el curso muchas veces y cada vez que él hizo el curso, él tenía muchos pensamientos automáticos. ¿Tú puedes explicar cómo estaban los pensamientos automáticos? Bueno, yo realmente no recuerdo lo que yo pensaba específicamente, pero sí lo que yo sentía, ¿no? Mm. Cómo me llevaba en mi estado de ánimo era un nerviosismo total, ¿no? Y Y ese nerviosismo viene de unos pensamientos que él tal vez no va a cumplir la prueba exacto, ¿no? y que la policía estaba La mirando. policía me estaba evaluando. Sí. Eso sí era algo que había aprendido. Era como lo que tú hablabas del sistema de creencia, ¿no? Ujú.
que si un policía está cerca de ti es para causarte algún daño. Sí, y exactamente eso es el tronco de la creencia de Robert, Ajá. que es el tronco del árbol, ¿no? Que es su regla de vida, ¿no? Ujú. Que la policía, ¿qué era? Bueno, en mi país, donde yo venía, pues la policía no significaba mucha ayuda, sino si un policía estaba mirando como tú manejas, probablemente te va a dar una sanción o te va a quitar dinero, qué sé yo. Entonces era algo de peligro, Ah, de peligro, sí, exactamente. Miedo, pues yo tenía sí. mucho miedo, sí. Y esa regla de vida viene unos raíces donde él crecí en Venezuela, Sí, que sí. tenía mucha experiencia, no solamente tal vez personalmente, pero él tal vez escuchado de otros, que fue, Sí, no es algo que yo aprendí en la escuela, que no, tenga miedo al policía, ni que mi mamá me repitió, pero a nivel de la sociedad, pues uno había escuchado varias veces que alguien fue multado o que alguien fue extorsionado por la policía o que, qué sé yo, no había muchas historias positivas en cuanto a la policía y el tránsito, ¿no? Y en esta ocasión, pues yo me conseguía siendo evaluado por un policía aquí en Copenhague para saber si yo hacía las cosas bien para darme el título, ¿no? Y eso fue suficiente para que yo cometiera todos los errores que no tenía que hacer. sí. Entonces, el tronco viene de raíces y las raíces no solamente es una experiencia de la vida, puede ser en multitud de experiencias que conforme, que va a ser como que forma Como una base, una como base, una ajá, fundación una fundación. Ajá. para hacer una regla de vida que ponemos unos lentes para ver la vida. Entonces, cada vez que el lente descubrió un policía, en este tiempo para Robert era peligro, ¿no? Sí, sí. Y Y que para el profesor de la escuela, pues me decía, pero ¿por qué tú no conduces de la misma manera que conduces conmigo? ¿Por qué tú no haces lo que has hecho hasta antes? ¿Pero por qué haces estos errores? Y yo no, porque es que como tú dices, ¿no? Me ponía los lentes de donde yo había, lo que yo había aprendido y veía todo mal. Todo era, era una ansiedad, algo fuerte, que no entendía. Esa es una de las cosas que yo no lo tenía claro. mm. ¿Por qué? Sino fue mucho más adelante que pude verlo. Y la cosa es que esa regla de vida no solamente es malo ni De es buena. bueno, porque tiene la regla de vida tiene sentido. Tal vez cuando yo veo a un policía cuando está manejando, yo estoy manejando con cuidado porque porque policía significa autoridad para nosotros, ¿no? Es una autoridad del nación. Ujú. Y también en Sudamérica, por ejemplo, también en Dinamarca, en todos los lados, he escuchado acerca de historias de policía que han sido peligrosos, ¿no? Entonces tiene sentido la regla de vida y también funciona en algunas situaciones. Si Robert está en Venezuela Sí, y un policía viene, tiene sentido que él tiene miedo sí, porque es algo serio, ¿no? Pero cuando él está en esta situación manejando, no está muy conveniente que él tiene esa regla de vida que él está evaluando para si él va para hacer algo peligroso para él, ¿no? sí, y es como que si te puedo entender bien, hay unas reglas de vida que pueden ser o unas sistema de creencia que puede ser conveniente e inconveniente, ¿no? Y para mí fue muy inconveniente que yo pensara o que tuviese algo porque este, no lograba mi objetivo, no lograba mi meta, que era de obtener la licencia europea, ¿no? Entonces, el árbol, las raíces son lo más difícil de como descubrir, de Explorar, identificar. ¿no? Sí, porque son los más profundos. Viene, que podemos decir que hay niveles para nuestra mente, ¿no? Que si siempre manejamos con estos pensamientos y no, es como una manera del cerebro está construido, ¿no? Que es más fácil cuando ponemos lentes para ver el mundo, pero a veces las lentes no funcionan en todas las circunstancias, si me entiendes. Entonces es muy interesante de ver esta perspectiva en tu ejemplo, Robert. Creo que Sí. es un... ¿Y qué fue como el clave para ti para que tú pudieras cambiar? Bueno, no sé, yo estaba muy frustrado, Andrés, con esta manera de lo que me pasaba. Primero porque era muy caro volver a pagar para el examen, ¿no? Que lo había aplazado. Y segundo que
en la escuela lo hacía bien y había pasado ya el examen teórico y no encontraba por qué, la razón por la que yo cometía los errores y me ponía nervioso y me aplazaban. Y fue la pregunta más básica, Andrés, que cualquiera pueda tener es ¿por qué? Mm. Y al principio decía, yo no sé por qué, pero era que yo no quería pensar, ¿no? O esas respuestas básicas, como te dijera yo, si tú sabes que a veces uno responde por responder, y no dice, pero ¿por qué tú lo haces? Yo no sé, y quería excusarme porque no sé, es algo que uno aprende, ¿no? A excusarse. Y después un amigo en el trabajo, un colega me dice, Robert, ¿pero por qué? Le digo, no sé, pero es que le están evaluando a uno tan cerca allí al lado. Y me dice, ¿y si fuese una mujer? Y yo le digo, pues no, siempre y cuando sea un policía, ¿no? Le digo, si es un policía que está al lado, eso uno se pone nervioso. Entonces él me dice, bueno, ¿tú le tienes miedo al policía? Yo le digo, no. Me dice, sí. ¿Qué significa? Y pude ver que el significado de un policía para mí, el por qué me llevó a responder mi miedo. Y como que pude pensar y decir, esto no puede ser, como rectificar mi pensamiento y mi emoción, de cómo mi estado de ánimo. Y chico, después de haber hablado con él, yo creo que pasaron un día, 2 días, y fui a presentar otra vez y bueno, obtuve mi examen. Pero fue eso, la pregunta ¿por qué? ¿Por Mm. qué pienso como pienso? Y también es para mostrar para ustedes que ese no es algo como mágico. Uno, dos, tres, ya entiendo cómo yo manejo la vida y No. ya estamos listos, ¿no? Yo creo que todos queremos que la vida es así, pero nunca es así. Yo creo que un punto de creencia es cuando empezamos a hacer las preguntas y descubrir por qué yo hago como yo hago. Sí. Y eso le da libertad para entender por qué. ¿Por qué? Y cuando llegamos a ese por qué, podemos decir, entonces yo quiero tal vez hacerle diferente. Y podemos poner un otro regla de vida que no es solamente bueno ni malo, pero es flexible, que Mm. tiene sentido, que algunas veces tiene sentido de tener miedo de la policía, pero no en todas las situaciones. Y es lo que podemos llamar que es inconveniente Sí, o conveniente. exactamente, Ok. exactamente. Entonces, muchas veces tenemos ¿cómo se llama? La expectativa que ya estoy aquí y yo tengo un deseo para llegar allá y es como uno, dos, tres, yo estoy en el punto B. Pero realmente no es así y todo el tiempo es como tres pasos a frente y dos para atrás. Mm. Así es la vida. Y cuando aceptamos que la vida es así y las cosas que nosotros han aprendido, tal vez no todas las cosas son buenas ni malas, Ujú. pero que depende de la circunstancia, que si funciona, si son conveniente o inconveniente. Ujú. Por ejemplo, si yo estoy en una escuela y estoy ahí o la universidad, y estoy ahí para aprender, Ujú. pero atrás tengo una regla de vida que dice que yo necesito hacer las cosas perfectas. Que tú tienes que saber. Entonces, sí, exactamente. Significa que yo necesito saber todo antes que yo puedo saber. Ujú. Y esto es imposible. Mm. Yo no sé con ustedes, pero en mi vida, yo puedo como identificar esta manera de pensar porque yo no sé si ustedes han tenido este pensamiento, pero cuando estás en el clase, a veces no levanta la mano porque puede mostrar que tú no sabes la cosa y tal vez mostrar que tú no eres inteligente y todos esos pensamientos automáticos Automáticos. vienen que roban la oportunidad para aprender. Sí, es como cuando me imagino que a alguien le da la oportunidad de hacer una pregunta abierta. ¿Quiénes de ustedes saben dónde queda la capital de algún país? Entonces, pues uno a lo mejor lo sabe, pero no está muy seguro y en vez de dar un paso hacia adelante o levantar la mano, pues uno se imposibilita, se abstiene por el miedo de no saber, ¿no? O el miedo tal vez de que yo tengo que saber. Si vas a intervenir, tienes que saber. Si vas a hacer un examen, tienes que saber. O si vas a la escuela, tienes que saber. No, no da mucha lógica eso, Andrés. No. O podemos tener un ejemplo más peligroso, que en mi opinión es que vamos a la iglesia
y saludamos a un hermano en la iglesia. Decimos, él pregunta, ¿cómo estás? Y yo digo, todo bien, gloria a Dios. Porque yo tengo una idea en mi mente de ser santo es de ser perfecto. Y de ser perfecto, entonces yo no puedo hacer errores. Y O de tener ahí, problemas. y de ahí yo no puedo tener la oportunidad de compartir mi corazón, que realmente yo estoy sufriendo con unas cosas, con unas adicciones, con unas circunstancias difíciles, pero para mostrar que yo soy vulnerable, Vulnerable, sí, vulnerable vulnerable. es de mostrar que yo no soy santo o que yo no soy perfecto y entonces yo no soy amado en el Exacto. base. Y ese sería como la regla de vida allí, sería que yo tengo que ser amado por todos Ese podría ser también, sí. y que tal vez yo no tengo que mostrarme mi falla porque Si muestra mi falla, entonces no soy amado. exactamente. O errores, ¿no? Sí, Entonces, muy interesante en descubrir estas reglas de vida que a veces nos roban o nos limitan de crecer, de renovarnos, de ser parte de este crecimiento, ¿no? Nos quedamos como enanos, tal vez como niños, aún siendo adultos, decía Pablo, deberían ser adultos y todavía siguen siendo niños. Y, y es porque el miedo nos invade, ¿no? Muchas veces esta regla de vida es basada no con la verdad, como tú dices, sino con un miedo. Y cómo aprendemos esta regla de vida no se sabe, ¿no? Eso puede ser que es las repeticiones y a veces tenemos que, nadie te dice a ti que debes comprar una marca en específico, ¿no? Ni fuiste a la escuela para aprender qué marca vas a comprar, pero a veces la nos afecta influencia. la influencia, ¿no? La Que influencia puede ser muchas cosas. No solamente una cosa. pueden ser muchas Sí, cosas y termina siendo parte de ti, ¿no? sí, sí, sí. Como que yo no hago esto porque soy así, entonces yo soy así, ¿no? Ujú. Y sí, yo recuerdo también muchas partes, ahora que tú estás hablando de esto, pues me lleva a pensar de las muchas veces de que yo dije, yo no nací para esto, ¿no? Yo no nací para aprender, para hablar otras lenguas. Eso era una de mis quejas más grandes, ¿no? De no aprender otro idioma y ahora estoy con varios idiomas. No hablo ninguno, pero Sí, habla mucho, Robert. conozco algunos. Y realmente, pues yo recuerdo ese sistema de creencia o esa regla de vida. Dice, yo no nací para esto. Y lo que tú nos hablas, pues Andrés me invita a cambiar ese estándar, ¿no? Ujú, De que yo nací así y así me quedo, ujú. en vez de decir yo aprendí así, pero también puedo aprender algo nuevo, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo que podemos dar es, Robert tenía esa idea de hacer este podcast, de hacer Sí. este canal entre amigos y si y nosotros vamos con una idea que ni vamos a hacer esto como profesionales, nunca vamos a llegar porque ni yo, ni Robert, ni Steffi, ni Finn, ni Maxi, Vania, Roberto, todos que estaban en este programa hasta hoy, no han tenido experiencia de hacer un Solamente canal. Fernando, que era Sí, el solamente, ídolo. sí. Entonces, si yo tengo esa idea que yo necesito hacer un podcast que es como los otros, que es como perfectos, que tiene mucha experiencia, que entonces nunca me voy a llegar a un momento para bendecir, porque tengo muchas reglas de vida que le limite a mí para aprender de hacer fallas. Y para decir verdad, haciendo estas grabaciones aquí en la casa de verano ha sido frustración porque teníamos como Limitantes, ¿no? limitantes. No, pero también ha sido como frustración porque hicimos errores haciendo Claro. las grabaciones y también ha dado frustración para mí, para Robert. Es para decir verdad que la vida no es fácil y descubrir nuestras reglas de vida puede ser una clave para llegar a esta libertad, pero el camino no es fácil. Para nada. Y es más, cuando nos confrontamos a estas frustraciones o a estos problemas, pues
pensamos, yo tengo dos opciones, ¿me entiendes? De retirarme porque no soy bueno, porque no me comparo con los otros, o de repente digo, bueno, esta es la manera de yo aprender, este es el curso que estoy pagando, de repente no es nada comparado con otro, pero entonces en vez de compararme, voy a tomar lo positivo, ¿no? Lo positivo que puede ser en ese momento para nosotros como equipo y para la gente que nos escucha. Pero Andrés, para ir más en el detalle de este proceso que tú nos enseñas con el árbol, de las raíces que están fundadas o están arraigadas en un suelo, ¿verdad? En una superficie que se ha formado por el tiempo, y eso puede ser familia, gobierno, cultura, Escuela, escuela, amigos. y bueno, eso puede ser movible si no está basado en una verdad absoluta, como es la verdad de Dios, ¿no? Lo que Dios dice que tú eres, lo que Dios ha creado para nosotros, lo que podemos llegar a ser. Esto va a afectar y va a crear un sistema de creencia que está allí en el tronco del Ujú, árbol, ¿verdad? Que va a llegar y va a irse a las raíces y al fruto mm, que vamos a cosechar. Y tú hablabas de pensamientos automáticos que ujú, siempre llegan, y eso es basado en el fundamento. ujú, De allí viene todo ujú. el proceso. Sí, sí. Y estas hojas y este fruto ya sería el estado de ánimo, el Sí, comportamiento. sí, pensamientos, nuestra reacción automática también Sí, puede ser sí, cuando sí. estamos en una situación. Y, y muchas veces la cosa más interesante en la iglesia, en la sociedad, en las noticias, es que estamos, y también en el área de salud, estamos muy acostumbrados porque es lo más fácil de descubrir El síntoma. el síntoma, el Ajá. síntoma. Entonces, si viene una persona en mi trabajo, por ejemplo, con adicciones, yo puedo condenarlo para decir, tú estás haciendo la cosa mala. Yo creo que la persona que está con adicciones de drogas Ujú. sabe que él está haciendo algo que no es bueno para él, Claro, claro. pero, pero si yo no voy a preguntar a él por qué tú hagas estas cosas, Mm, yo puedo llegar a un otro nivel para liberar a esta persona de claro. entender que también las drogas hacen unos cambios en el cerebro que Ujú, es más, yo quiero tomar más de ujú, esa droga, ujú. pero Adicciones, ¿no? adicciones, pero Ujú, también hay creencias, ujú, hay reglas de vida que también forma una persona que tiene una conducta que no es conveniente para él. Si él quiere llegar a un otro lugar, si él ujú, quiere tener una mejor economía y las drogas son muy caros, ujú, o si él quiere comprar una casa no puede, o ujú. tener una familia. Entonces, es, ayudar realmente a la persona, no es de enfocarme solamente en los síntomas, pero en por qué, en la razón. Sí, y realmente tomando en cuenta eso, eso fue lo que realmente me ayudó a mí a entender en el ejemplo que yo di sobre la licencia, era por qué haces lo que tú haces, por qué sientes lo que tú sientes. Y yo nunca me puse a pensar en eso, yo solamente veía lo que yo hacía. Es decir, el fruto, pues las hojas. Yo me iba allí, pues, dado a que las bases que yo tenía me hacían me enseñaron pues a tener todo esto y yo nunca lo cuestioné, simplemente me comportaba de acuerdo a lo que yo pensaba, ¿no? Mm. Y esta es una clave muy buena, Andrés, que tú nos has dado en este día de poder preguntarnos la razón por qué pienso como pienso y por qué me comporto como me comporto, porque esto nos va a dar un entendimiento, como tú dices, los niveles de Ujú. pensamiento más profundo y es allí, pues, de repente donde yo puedo entender la palabra o Dios cuando nos anima en diferentes partes de la Biblia acerca de una renovación de nuestra manera de pensar. Exactamente. Y yo creo que nunca vamos a parar de renovarnos, ¿no? Yo No. creo que funcionaba para mí un año atrás, tal vez no funciona para mí hoy. Ujú. O qué voy a hacer en el futuro. Yo no puedo continuar pensando de la misma manera Ujú. acerca de quién soy. Y para terminar este episodio, yo quiero preguntar a ustedes si tienen algún sueño o algún deseo, una meta, Ujú. pero cada vez que tú hagas, no llegas. Ujú. Y tal vez puede ser que la manera que piensas acerca el sueño, el objetivo,
puede ser que tú tienes unas reglas de vida que no son convenientes para ti para llegar. Que te Por están ejemplo, limitando. si tú quieres hacer una educación, pero tengo una idea que necesitas hacer las cosas perfecto antes que tú has aprendido la cosa, ese es muy difícil, ese es muy difícil. Ese es solamente un ejemplo pequeño. O si tú quieres tener una relación con un otro, un amigo, o tal vez quieres ser casado, pero tienes miedo de otro sexo porque tú tienes una experiencia, una creencia, una fundación que es otro sexo es peligroso o que cuando es una persona guapo es peligroso porque bonito significa que pecado o algo así. Yo no sé, eso es solamente ideas que tú puedes pensar en para liberarte de Mm. pensar en una manera diferente. Sí, también puede ser, como tú dices, esas personas que han intentado hacer algo, pero no Sí, han llegado al objetivo, sí. porque en el camino se devuelven, algo pasa, una Siempre catástrofe. viene el mismo producto, ¿no? Misma Siempre fruta. es como Miedo. aquel que intenta rebajar, ¿no? Sí, Perder peso, llegamos al mismo, a la misma, no pude, ¿no? Y a veces es muy difícil, Andrés, de cambiar creencias que a ti te gustan, ¿no? sí. Que tú disfrutes. A veces no todas las creencias son malas Ni y todas buenas. ni todas buenas. Ah, muy interesante eso, Sí. de saber de que no todas son malas, pero el que quiere puede vencer, es lo que tú has dicho, ¿no? Exactamente. Y ese voy a hablar un poco más acerca, un ejemplos de mi vida también, que yo quiero compartir con ustedes. Pero sí, y espero que le gustaban este episodio y que podemos continuar hablando. Muchas gracias, Robert. Gracias a ti, Andrés, y estamos entusiasmados. Y desde ya, queridos amigos, estoy yo con curiosidad y espero que ustedes también y puedan invitar a tus familiares a que puedan acompañar a Andrés en el próximo episodio, donde él nos va a hablar un poco más acerca de este sistema de creencias, reglas de vida que te impiden ser libre. Y Jesús vino a traer libertad para ti y para mí. Hasta la próxima.